Esta es una producción de Grupo Fórmula. Quiero hablar sobre la popularidad del presidente. Las últimas encuestas dicen que tiene entre un 65 y hasta en un 80% de aprobación la gestión presidencial. De acuerdo al AMLO Tracking Poll que se publica en El Economista, está sobre el 58%. Sea la encuesta que sea, pues la popularidad, la aceptación del presidente es sumamente alta y nada indica que vaya a caer, a menos de que ocurra algo cataclísmico, en los 496 días que le quedan a su gobierno. Y es increíble porque pese a sus errores y los de su gobierno, pues toda esta gente lo sigue aprobando y lo sigue aceptando. A ver, ha habido una pandemia mal manejada que costó la vida de cientos de miles de mexicanos. No importó. Ha habido una crisis antes y después de la pandemia, crisis económica, y nada importó. La corrupción, la impunidad siguen tan campantes y nada importa. El combate a la delincuencia y la estrategia para combatir a la delincuencia del presidente, pues más bien es un fracaso. Falta crónica de medicamentos. El sistema de salud que inventó el INSABI fracasó y nada de eso hace mella en la imagen del presidente. A ver, yo me puse a analizar qué es lo que en parte explica, en parte, no todo, la popularidad del presidente. Hay 16 programas para el bienestar que son administrados por el gobierno de la 4T. 16, que la mayoría de la gente no, si no está recibiendo de uno o de otro, ignora que existen. Pero nomás para recordar, está la pensión para las personas adultas mayores, está Sembrando Vida, Jóvenes Construyendo el Futuro, está la beca para el bienestar Benito Juárez de educación básica, para educación media superior, para educación superior, está la pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, el programa de niños y niñas, hijos de madres trabajadoras, el programa La Escuela es Nuestra, producción para el bienestar, Bien Pesca, tandas para el bienestar, fertilizantes para el bienestar, el programa por una mejor vivienda, un programa nacional de reconstrucción y el de precios de garantía. Son bastantes. Ahora, ¿qué tanto influyen? Hace un par de meses, el 1 de marzo, el coordinador general de programas para el bienestar, Carlos Torres Rosas, informó que 25.600.000 personas están accediendo este año a los apoyos de todos estos programas con una inversión de poco más de 598.000 millones de pesos, que es 34% más que lo que se gastó el año pasado. Pero ¿qué dijo Carlos Torres? Que es muy importante. 35 millones de viviendas hay en el país. De estas, el 71% recibe al menos uno de los programas para el bienestar. Otras 5 millones de viviendas se benefician de una parte de los recursos de la nación al desempeñarse como servidores públicos, o sea que viven del presupuesto. Y otros 5 millones se favorecen de manera indirecta porque las becas y las pensiones aumentan el poder adquisitivo de la gente y contribuyen al flujo del capital. En total, de acuerdo con Torres Rosas, son 34.850.000 viviendas beneficiadas de alguna manera u otra al recibir recursos federales o algún tipo de subsidio. O sea, el 99% del total de viviendas. Así las cosas, debe sorprendernos que Andrés Manuel sea tan popular y que pueda darse el lujo de atacar sin que haya consecuencia alguna para él a organismos, grupos, empresas o personas. Hoy nos tocó a todos los conductores de radio y televisión ser corruptos y vendidos a la oligarquía y a los conservadores y a los malos. Pero lo puede hacer sin que le importe a nadie. Mientras él goce de estos altos niveles de popularidad y de aprobación, de decir y actuar como le plazca, solo el Poder Judicial de la Federación va a poder limitar su poder, como hasta ahora lo ha hecho.
Por eso es tan importante la defensa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Imposible pelear con alguien que reparte nuestros recursos a tanta gente. Y qué bueno que lo reparta. Yo no estoy peleado contra esto, estoy peleado con otras cosas. Luis Miguel. La popularidad del presidente se da, como bien dices tú, a pesar de que la gente demuestra que no está satisfecho con la forma en que funcionan las cosas. Es decir, se califica muy bien al presidente como persona y regular o mal a las políticas públicas o al gobierno. Un cambio importante que se dio al principio de sexenio es que durante muchos años los programas sociales estaban muy amarrados en lo que tenía que ver con cómo se comunicaban. Recordarán los que nos están escuchando que aparecía al final de mucha publicidad de gobierno. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Había mucho cuidado de que no se partidizara o se aprovechara personalmente. Con López Obrador, la gente que reparte el dinero abiertamente dice, se lo manda el presidente, hay cartas del presidente, está la imagen del presidente. Creo que este es uno de los cambios más importantes con el que arrancó el sexenio, y la verdad es que nos pasó de noche con todo lo que después implicaría. Ahora, le podría poner además de su foto la de nosotros, porque también se lo estamos mandando de nosotros, porque son nuestros impuestos que el presidente reparte como si fuera dinero de él. Marco. Estoy de acuerdo con lo que dice Luis Miguel. Una cosa son la buena calificación en base a sus atributos personales y otro muy diferente son sus resultados de gobierno. Él en lo personal, pero tampoco está reprobado en lo que es su gestión de gobierno, también hay que decirlo, ¿eh? En algunas áreas sí, como el tema de seguridad, por ejemplo, ha estado constantemente reprobado prácticamente en toda su administración. Hoy no vi el AMLO Tracker del Economista. Exacto. Arriba pero bueno, 58. Arriba del 58 y también está arriba del 50% su gestión de la delincuencia y su gestión de la economía, mi querido Marco. La verdad. Yo tengo otros datos. Sí, pero. Bueno, sí, Andrés Manuel, síguele. Sí, el otro tema que es muy importante es exactamente el otro tema, la personalización de los apoyos. A diferencia de otros gobiernos donde se había institucionalizado y se había caminado en esta institucionalización de los apoyos, hoy es un atributo personal. Pero lo más grave de esto es que eso se quiere convertir en una legitimidad para hacer transformaciones por arriba de la ley, y eso es donde estamos topando. Y por eso está la Suprema Corte de Justicia y hay que defenderla. No al Poder Judicial en su totalidad. Porque tiene razón el presidente, el Poder Judicial en su totalidad sí apesta, pero la Suprema Corte hay que defenderla porque es el órgano constitucional que nos puede salvar. Luis Rodríguez. A ver, dos datos rapidísimos. En el AMLO Tracking Poll de hoy dice que la gestión de seguridad para la población está reprobada. 43.2% dice que desaprueba la gestión de seguridad. ¿Y cuánta gente la aprueba? 34%. O sea, está por encima. Oye, ¿y cuánta gente no tiene opinión? Muy por debajo, muy por debajo. O sea, de hecho ni siquiera registra el porcentaje. Rapidísimo. Y otra cuestión. La Corte además no está para contener el poder del presidente, la Corte está para hacer valer la Constitución. Si los actos del presidente se apegan a la Constitución, la Corte no tendrá nada que decir, pero cada que los actos del presidente o del Poder Ejecutivo sean contrarios a lo que dice la Constitución, ahí es donde la Corte interviene y debe de poner un hasta aquí, ¿no? Yo lo interpreto como limitar su poder. Tú tal vez no, porque tú eres abogado y todo le quieres encontrar enredado pero es un limitante al poder del presidente cuando se quiere exceder de sus facultades constitucionales. Te guste o no, mi palabra es limitar el poder. La verdad. Pues yo creo que es hacer valer la Constitución, porque si lo calificamos en términos de limitar... Pues al hacer valer la Constitución estás limitando su poder cuando se quiere salir de la Constitución. Así de fácil. En fin, pero ¿qué es popular? Es popular. Le guste o no le guste a todos nosotros, y eso hay que decirlo, es un mérito y consecuencia de un talento político poco visto en la historia y en el mundo contemporáneo. Vamos a los mensajes y regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.